He decidido transcribir estos hechos de manera ordenada, como corresponde a mi posición de inspector técnico del Ministerio de Agricultura. No es un relato para el público, sino un registro que permanecerá archivado en los expedientes oficiales, aunque dudo que alguien en Madrid se atreva a revisarlo nuevamente después de lo que sucedió. Escribo en esta habitación de la casa de huéspedes de Santa María del Valle, con la puerta cerrada, mientras escucho los sonidos habituales de una provincia que intenta regresar a sus tareas cotidianas. Escribo porque alguien debe dejar constancia. Escribo porque ya no puedo permanecer en silencio sin que mi propia certeza se desmorone. Llegué al pueblo el 23 de septiembre de 1897, convocado por la Prefectura Provincial para investigar una serie de anomalías en las cosechas de la región y las desapariciones de trabajadores agrícolas. El mensaje fue desconcertante en su brevedad. El gobernador simplemente escribía que se requeriría mi experiencia técnica para elaborar un informe que permitiera comprender qué sucedía en los campos de cultivo al norte del río Saldaña. Nada más. He trabajado 14 años para el ministerio. He inspeccionado provincias enteras. He redactado cientos de informes sobre rendimiento de cosechas, plagas, sistemas de riego, calidad de suelos. Nunca me había sido solicitado con tal urgencia. Nunca un prefecto provincial había ignorado tan completamente los protocolos ordinarios de comunicación. El viaje desde la capital tomó 8 días. El tren me dejó en la estación de Coraza, desde donde proseguí a caballo junto a un oficial de la Guardia Civil designado para asistirme. Se llamaba Marcelo Vives. Tenía la expresión exhausta de quien ha pasado varias noches sin dormir y apenas dirigió la palabra durante las 6 horas de travesía hacia Santa María. Cuando le pregunté sobre la naturaleza exacta de los incidentes que investigaría, respondió que el prefecto me lo explicaría. Su tono no invitaba a réplicas. Santa María del Valle es una población de aproximadamente 3.000 almas, distribuida entre el pueblo principal y las estancias rurales dispersas en un perímetro de 15 kilómetros. Produce fundamentalmente trigo, maíz y avena. El suelo es fértil, de textura arcillosa, con buen drenaje natural. Las familias agrícolas llevan viviendo en la región desde hace casi 100 años. No es una zona convulsa. Las cosechas han sido tradicionalmente abundantes. El pueblo posee 2 escuelas, una iglesia de piedra de hace 200 años, un pequeño hospital dirigido por un médico jubilado que ha aceptado seguir prestando servicios, 2 tiendas de comercio general y una casa consistorial que funciona también como juzgado de paz. Todo indicaba normalidad. Todo indicaba que era un territorio donde nada extraordinario podría ocurrir. El prefecto me recibió el 24 a primera hora. Su nombre era Herminio Covarrubias, funcionario de unos 60 años, de aspecto impecable pero con signos claros de tensión en el rostro. Sobre su escritorio había mapas de la región, libretas con anotaciones manuscritas y una pila de documentos que supuse constituirían mi trabajo de los próximos días. Comenzó explicando los hechos de manera cronológica. El primero en desaparecer fue un trabajador llamado Eutimio Contreras, el 21 de agosto, durante las tareas de cosecha en el campo denominado La Pampa Extendida, propiedad de la familia Ricardés. Contreras no regresó a la casa de hospedaje donde dormía con otros peones. Su desaparición fue reportada al día siguiente, cuando el capataz del campo notó su ausencia en el inicio de la jornada laboral. Una búsqueda inicial en un radio de 3 kilómetros no arrojó resultados. Se asumió que había abandonado el trabajo, algo que ocurre ocasionalmente con los jornaleros migrantes. 4 días después desapareció un segundo hombre, Aurelio Sanz, en circunstancias similares. Trabajaba en un campo lindante, también en la zona norte, y simplemente dejó de presentarse. Su hermano, que también laboraba en la región, reportó que Aurelio había mencionado sentir malestar, dolores de cabeza intensos, pero no había solicitado permiso para retirarse. El hermano lo vio por última vez al atardecer, sentado junto a una carreta, con la vista fija hacia los cultivos. El patrón se repitió. Cada 5 o 6 días, un trabajador desaparecía. Todos eran hombres. Todos laboraban en los campos de la zona norte. Todos habían sido reportados por compañeros como comportándose extrañamente en las horas previas a su desaparición, inquietos, distraídos o sumidos en una especie de sopor del que parecían no querer despertar. Para el 30 de agosto ya había 3 desapariciones confirmadas. Para el 15 de septiembre, las desapariciones sumaban 10. Ese fue el punto en que el prefecto decidió informar a la capital y solicitar mi intervención específicamente. Covarrubias me mostró las carpetas de cada desaparición. Cada una incluía una descripción breve del trabajador, su edad aproximada, el campo donde laboraba, el nombre de quien lo reportó como desaparecido.
Lo que me interesó particularmente fue la ubicación geográfica exacta de cada caso. Solicité papel y lápiz y dibujé un mapa simplificado de los campos de cultivo. Coloqué marcas en cada punto donde había ocurrido un incidente. El patrón saltaba a la vista. Todos los desaparecidos habían estado trabajando en los campos ubicados al norte del río, en una zona que ocupaba aproximadamente 8 kilómetros cuadrados, cuyos límites correspondían a las propiedades de 3 familias terratenientes: Ricardés, Moreno y Castillo. Le pregunté al prefecto si se había investigado la posibilidad de delito, de algún conflicto laboral entre los propietarios y los trabajadores. Respondió que sí, que la Guardia Civil había interrogado a los capataces y a los dueños de las haciendas, pero nada parecía indicar malos tratos sistemáticos o motivación criminal evidente. Los jornaleros estaban siendo pagados conforme a lo acordado. Las condiciones de trabajo no eran excepcionales, pero tampoco brutales. Había comida suficiente, alojamiento, acceso a agua. El prefecto había visitado personalmente las estancias. No había signos de violencia. Dicho esto, Covarrubias agregó algo que modificó mi perspectiva del asunto. Los cuerpos de los primeros 3 desaparecidos habían sido encontrados. Esto no estaba en las carpetas oficiales porque, según sus palabras exactas, aún estaban evaluándose las circunstancias de los hallazgos. Me pidió que lo acompañase al sótano del edificio consistorial. En una habitación fría, sobre una mesa de metal, yacían 3 cadáveres cubiertos parcialmente con sábanas. El médico que les había practicado examen post-mortem, un doctor llamado Justiniano Vega, estaba presente. La descripción que Vega proporcionó fue técnica pero inquietante. Los cuerpos presentaban un estado de descomposición consistente con el tiempo transcurrido desde las desapariciones, pero exhibían características que no lograba explicar completamente. Había inflamación severa en las mucosas, coloración anómala en la piel, particularmente en los brazos y el cuello. Los ojos estaban parcialmente disueltos, cosa que Vega atribuía a putrefacción acelerada, pero cuya velocidad lo desconcertaba. Lo más inquietante era que no había signos de trauma, heridas o lucha. No había fracturas. No había prueba de envenenamiento por sustancias conocidas. Los pulmones y las vísceras presentaban un aspecto que Vega no se atrevía a caracterizar con precisión, refiriéndose únicamente a alteraciones que no corresponden a procesos naturales de descomposición. Pedí permiso para examinar personalmente los cuerpos. Covarrubias autorizó. Pasé 2 horas en esa habitación con Vega, quien se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, permitiéndome inspeccionar. El aspecto general era de cuerpos que habían estado expuestos a los elementos, pero que presentaban un patrón uniforme de degradación que no resultaba típico de la descomposición ordinaria. Había una uniformidad anómala en la distribución de la descomposición, como si algún proceso externo, más que bacteriano, hubiese actuado sobre los tejidos. Hice anotaciones meticulosas. Vega me advirtió que los hallazgos no debían ser comunicados al exterior. Dijo que el pánico ya estaba presente en el pueblo, aunque se mantenía contenido. Informar sobre las características de los cadáveres provocaría especulación incontrolable. Regresé a mis aposentos al atardecer. Santa María presentaba un aspecto desolado que no había notado completamente en mi llegada. Las calles estaban vacías, pese a que era una hora en que debería haber movimiento comercial. Las tiendas estaban cerradas. Observé desde la ventana de mi habitación los campos al norte, al otro lado del río. Los cultivos ondeaban bajo el viento vespertino, se extendían hasta el horizonte como un mar inmóvil. Pensé en los trabajadores desaparecidos, en la naturaleza de su desaparición. Pensé en el hecho de que hubieran sido encontrados algunos cuerpos, pero no todos. 7 de los 10 desaparecidos seguían sin localizarse. El 25 comencé mi investigación de campo. Acompañado por Vives y por el capataz del campo Ricardes, un hombre mayor llamado Segundo Montoya, me dirigí hacia la pampa extendida. El terreno es absolutamente plano, sin accidentes geográficos destacables. Los cultivos ocupaban todas las direcciones, cortados únicamente por caminos de tierra que servían para el movimiento de las carretas de cosecha. Montoya me mostró el lugar exacto donde Contreras, el primer desaparecido, había estado trabajando. Era un punto arbitrario entre las hileras de plantas de maíz. Pedí que se me permitiese permanecer ahí durante varias horas, observando, registrando detalles, trazando medidas. El terreno presentaba características uniformes. El suelo era el esperado. No había evidencia física alguna que explicase qué había sucedido. Pasé los 3 días siguientes visitando todos los puntos de desaparición.
Acompañado por diferentes capataces y ocasionalmente por Vives, inspeccioné cada sector. Elaboré mapas topográficos detallados, tomé muestras de suelo en cada punto, interrogué a los trabajadores que habían estado próximos a cada desaparición, que pudieron haber visto algo, que habían sido los últimos en ver a los desaparecidos. Sus testimonios eran consistentes en un aspecto. Todos reportaban que los hombres desaparecidos habían presentado síntomas similares antes del evento. Inquietud creciente, dificultad para concentrarse en las tareas, una especie de trance en los últimos momentos, en el que miraban fijamente hacia una dirección, generalmente hacia el norte, hacia lo que llamaban la zona baja, aunque el terreno es completamente plano y no existe tal zona baja identificable. Mi libreta se llenó de anotaciones que no conducían a conclusión alguna. El patrón era claro en términos de ubicación geográfica, pero absolutamente hermético en términos de causalidad. ¿Qué sucedía en esos campos que forzaba a los hombres a abandonar su trabajo y desaparecer? ¿Por qué el fenómeno parecía limitado a un perímetro específico? ¿Por qué siempre hombres? ¿Por qué siempre trabajadores de ciertas edades, todos entre 30 y 50 años? El 30 de septiembre ocurrió algo que alteró mi perspectiva completamente. Un nuevo desaparecido fue reportado, pero esta vez había testigos. Se llamaba Marciano Rivas, trabajador en el campo Castillo. 3 hombres habían estado trabajando junto a él en la cosecha. Reportaron que Marciano comenzó a mostrarse extraño alrededor de las 3 de la tarde. Se detuvo en su tarea, levantó la cabeza como si escuchase algo que los demás no podían oír. Fue apartándose lentamente del grupo, caminando hacia el norte. Cuando los compañeros intentaron detenerlo, preguntándole a dónde iba, no respondió. Su expresión era ausente, como si no los viese. Continuó caminando. Uno de los testigos, un hombre llamado Gerardo López, reportó que intentó seguirlo, pero fue como si una frontera invisible detuviese su avance. Describió la sensación como un muro de aire frío intenso que le impedía proseguir. Cuando logró vencer la sensación y avanzar, Rivas había desaparecido. No había a dónde haber ido. El campo es abierto, no hay estructura, árbol o accidente del terreno donde un hombre pudiese ocultarse. Cuando me enteré de esto, solicité inmediatamente ser llevado al lugar del incidente. Llegué antes del atardecer, con Vives y acompañado ahora por el prefecto Covarrubias, quien había decidido que era momento de ser más activo en la investigación. El campo Castillo fue recorrido exhaustivamente. Se llamó a trabajadores adicionales. Se formaron líneas de búsqueda. Nada fue encontrado. Rivas se había evaporado literalmente del terreno. Fue durante esa búsqueda que observé por primera vez aquello que no sabía cómo denominar. No era un objeto, no era una forma claramente definida. Era más bien una alteración en la percepción visual, como si el aire en una región específica del campo presentase una densidad diferente, una cualidad refractaria inusual. Se ubicaba al norte, en el centro de los campos, a aproximadamente 4 kilómetros de donde yo estaba. Cuando intenté señalarlo a Covarrubias, no pareció verlo. Le describí lo que observaba. Frunció el ceño y dijo que probablemente se debía a la refracción del calor en la atmósfera, un fenómeno natural conocido. Pero su tono indicaba que no creía completamente en su propia explicación. Pasé la noche en vela. En mi habitación, escribía mis observaciones, intentando establecer correlaciones, buscando un patrón que explicase todo: los desaparecidos, las descomposiciones anómalas, la cualidad refractaria del aire. Nada encajaba con mi comprensión del mundo natural. Me permití una especulación que evité anotar formalmente. ¿Y si el fenómeno no era un agente externo, sino una propiedad del lugar mismo? ¿Y si algo en el terreno, en el aire, en la composición química del suelo, generaba las condiciones para la desaparición? El 1 de octubre, con autorización del prefecto, decidí permanecer una noche en los campos. Acompañado por Vives, que expresó su desagrado ante la idea pero que cumplió sus órdenes, nos posicionamos cerca del campo Castillo, en el punto donde la refracción era más evidente. Llevaba instrumentos de medición: termómetro, barómetro, higrómetro. Llevaba también una brújula. Instalamos un pequeño campamento en las afueras del campo, sobre un terreno que se consideraba neutral, sin reportes de incidentes. Pasamos la noche observando. El cielo estuvo despejado. La temperatura descendió de forma ordinaria. No había viento, o apenas un movimiento de aire muy leve. El barómetro no registró variaciones anómalas. El higrómetro indicaba humedad normal. La brújula se comportaba correctamente. Visualmente, aquello hacia el norte se hacía más evidente conforme avanzaba la noche.
La refracción adquiría una cualidad casi tangible, como si fuese posible, si uno tuviese la valentía, aproximarse y tocarla. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando Vives comenzó a comportarse extrañamente. Estábamos dentro de una pequeña carpa, protegidos del frío nocturno. De repente, Vives se levantó sin decir palabra. Tenía la mirada fija, como si viese algo que yo no podía percibir. Intenté detenerlo. Se resistió con una fuerza que no esperaba de un hombre de su edad. Logré sujetarlo, pero su cuerpo estaba rígido, la mandíbula apretada, los ojos sin parpadear. Pronuncié su nombre repetidamente. No respondía. Fue como si su cuerpo estuviese presente, pero su mente se encontrase en otra parte. Pasaron aproximadamente 15 minutos en los que mantuve una lucha silenciosa contra su intento de escapar. Luego, tan abruptamente como había comenzado, Vives se derrumbó. Quedó inconsciente en mis brazos. Lo trasladé a Santa María usando uno de los caballos. Cuando Vives despertó, horas después, en la casa de huéspedes, no recordaba nada del episodio. Recordaba que estábamos vigilando, recordaba que se sintió cansado, y luego simplemente despertó sin comprensión alguna de lo que había sucedido en el ínterin. El médico Vega lo examinó. No encontró nada físicamente anómalo. Los signos vitales eran normales. La salud de Vives, aparentemente, no había sufrido deterioro. Pero algo había ocurrido. Algo había afectado a Vives de una manera que mi comprensión técnica no podía procesar. Aquello hacia el norte, aquello que se manifestaba como una alteración del aire, poseía una capacidad de influencia sobre el cuerpo humano. Esa fue la conclusión que no podía evitar sacar. Informé al prefecto de lo sucedido, pero decidimos mantenerlo confidencial. Si la información se diseminaba, el pánico resultaría incontrolable. Ya había incertidumbre en el pueblo. Ya había padres que no querían que sus hijos trabajasen en los campos del norte. Ya había trabajadores que huían hacia otras provincias. Si se conocía que incluso la Guardia Civil no podía permanecer segura en el lugar, la situación se desmoronaría completamente. Pasaron los siguientes 5 días sin nuevas desapariciones reportadas. Fue un periodo de tregua extraña. Los campos al norte permanecieron sin trabajadores. Las cosechas se retrasaban, pero al menos no ocurrían nuevos incidentes. Comencé a albergar una esperanza infundada. Quizás el fenómeno estaba remitiendo. Quizás se trataba de un evento temporal que había alcanzado su conclusión. Esa esperanza se disipó el 6 de octubre. El cuerpo de Marciano Rivas, el desaparecido del 30 de septiembre, fue encontrado en el río, a casi 2 kilómetros aguas abajo del punto donde había desaparecido. Pero no fue un simple hallazgo. Fue descubierto por pastores que reportaron que el cuerpo parecía haber sido depositado deliberadamente sobre las rocas, como si alguien lo hubiese colocado ahí con propósito. Cuando Vega lo examinó, reiteró las mismas conclusiones sobre descomposición anómala, pero agregó un detalle que logró estremecerme profundamente. Los pulmones de Rivas contenían agua dulce, no salada, lo que confirmaba que se trataba del río. Pero la cantidad era excesiva, la distribución en los tejidos era atípica, como si el proceso de entrada de agua hubiese sido diferente al de un ahogamiento ordinario. Fue en ese momento cuando comprendí que no estaba investigando un crimen, una enfermedad o un fenómeno meteorológico. Estaba enfrentándome a algo para lo cual no poseía las herramientas de comprensión adecuadas. Las categorías que utilizaba como inspector técnico del Ministerio de Agricultura se mostraban completamente insuficientes. El 7 de octubre, el prefecto Covarrubias me llamó a su despacho y me pidió que completase mi informe preliminar. Dijo que la situación era insostenible, que el gobernador había visitado Santa María el día anterior, de incógnito, y que los informes que llegaban a la capital eran cada vez más preocupantes, que se estaba especulando sobre posibles causas, una enfermedad desconocida, un agente criminal organizado, incluso teorías que rayaban en lo absurdo, que Madrid deseaba un informe oficial que permitiese cerrar la investigación de una manera que fuese presentable públicamente. Redacté un informe que fue deliberadamente incompleto. Documenté los hechos verificables, las desapariciones, las fechas, los lugares. Documenté las características de los cadáveres hallados, pero omití cualquier mención a la refracción visual, al episodio de Vives, a la presencia de aquello que observaba desde los campos. Presenté una conclusión que era técnicamente cierta, pero radicalmente insatisfactoria. Se recomendaba la suspensión de labores agrícolas en la zona norte, hasta que se determinasen las causas del fenómeno, que se realizasen análisis químicos adicionales del suelo, que se consultase con especialistas en enfermedades infecciosas.
que se investigasen posibles conexiones con actividades criminales organizadas. En esencia, el informe era un documento que no concluía nada, que dejaba todas las preguntas abiertas. El prefecto lo leyó en silencio. Cuando terminó, me pidió que permaneciese en el despacho. Me dijo algo que recordaré hasta el final de mis días. Hay registros anteriores, inspector. Documentos de hace 30 años, de hace 60 años, que describen eventos similares en otros territorios. No comprendo qué está sucediendo, pero sé que esto ha ocurrido antes, y sé que ninguno de esos registros anteriores contiene una explicación. Partí de Santa María del Valle el 8 de octubre. El tren me devolvió a la capital en 8 días. He permanecido en mi oficina, realizando tareas administrativas ordinarias, esperando que alguien me solicite mayor información. Nadie lo ha hecho. El expediente de Santa María del Valle fue archivado. El gobernador publicó un comunicado oficial, atribuyendo las desapariciones a un brote de fiebre cerebral que había sido contenido exitosamente. Los cuerpos fueron enterrados. El pueblo regresó paulatinamente a sus labores. Los campos del norte fueron replantados. La vida continuó como si nada hubiese ocurrido. Pero nada de esto es verdad. Y sé que el prefecto lo sabe. Y sé que el médico Vega lo sabe. Y probablemente sé que alguien en alguna oficina de la capital también lo sabe. He decidido enviar esta transcripción a través de conductos que no dejarán rastro de su envío. Será guardada en un lugar donde, probablemente, nadie la encuentre. O quizás alguien, algún futuro investigador, acceda a estos archivos olvidados de una manera que nadie anticipó. He escrito esto porque el silencio me está consumiendo desde el interior. Escribo porque vi aquello. Escribo porque permanece ahí, esperando, en los campos al norte del río. Existen otros registros dispersos en las dependencias del ministerio, en archivos que se remontan décadas. Registros sobre fenómenos similares en provincias diferentes, en años diferentes, pero todos describiendo lo mismo. Hombres que desaparecen, cuerpos que emergen transformados, y una presencia en el terreno que no se puede documentar mediante instrumentos ordinarios, pero que se puede percibir cuando se está suficientemente cerca. He encontrado referencias vagas en expedientes antiguos, fragmentos de investigaciones incompletas, conclusiones que se cortan abruptamente como si alguien hubiese ordenado que se detuviese su redacción. No sé qué significa. No sé por qué continúa sucediendo. No sé si volverá a ocurrir. Sé únicamente que aquello permanece en los campos, en lugares que mi mente categoriza ordinariamente como simples terrenos agrícolas. Y sé que, en algún momento, alguien más tendrá que enfrentarse a ello, como tuve que hacerlo yo, sin poseer respuestas adecuadas, sin herramientas suficientes para comprender lo que está observando.